Bienvenidos nuevamente a su materia Administración Financiera. Y bueno, vamos a continuar con lo que nos faltaba de la unidad número 7, que es la última, que es decisiones financieras y de inversión a largo plazo. Aquí vamos a ver temas como el apalancamiento, los dividendos y decisiones de inversión. El apalancamiento y estructura de capital. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué es el? Si recordamos lo que es la relación del capital propio y el capital de crédito que componen nuestro capital total, utilizando una inversión o alguna otra operación financiera. El apalancamiento operativo se va a referir a la relación que hay entre los ingresos por ventas de las empresas y las ganancias antes de intereses o impuestos. Por otro lado, el apalancamiento financiero es aquel que va a tener que ver con la relación entre las ganancias antes de intereses e impuestos de la empresa y sus ganancias por acción común, que aquí entran las EPS. Y el apalancamiento total, que se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de la empresa y sus EPS. De aquí se desprende lo que es el análisis de punto de equilibrio, que también es conocido como análisis de costo, volumen y utilidad, para determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos nuestros costos y poder evaluar la rentabilidad relacionada con los diversos niveles de ventas, que es el punto de equilibrio operativo de la empresa, es el requerir para cubrir todos los costos operativos. De aquí se desprende lo que son los costos fijos, que son una función de tiempo, no del volumen de ventas, y generalmente son contractuales, o sea, por contrato. También tenemos lo que se va a referir a que consiste en dividir costos operativos fijos y variables entre el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos, y de aquí se desprende precisamente los costos variables, que son los que cambian de manera constante con las ventas y en función de su volumen. Pasando a lo que es el EBIT. Es una abreviatura en inglés y significa ganancias antes de intereses e impuestos. Y esta es una medida de rentabilidad. Va a calcular los beneficios de operación de una empresa restando el costo de los bienes vendidos y los gastos de operación de los ingresos totales. Dicho cálculo va a mostrar cuánto beneficio nos va a generar nuestra empresa solo por sus operaciones, sin tener en cuenta los intereses o los impuestos. Y para esto existen dos fórmulas para calcular el EBIT. La fórmula 1 sería es igual a ingresos menos gastos operativos, y la segunda fórmula, EBIT es igual a ganancias netas más los intereses más los impuestos. El EBIT también mide el resultado de las operaciones de una empresa, lo que lo convierte en sinónimo de beneficio de operación, y al ignorar los gastos de impuestos e intereses se va a centrar únicamente en la capacidad que tiene una empresa para generar ingresos de operaciones. Y bueno, este planteamiento hace que el EBIT sea una métrica útil para ciertas situaciones. Por ejemplo, para un inversionista que piensa en comprar una empresa, la estructura de capital existente es menos importante que el potencial de ganancias que vaya a generar esa empresa. Del mismo modo, si el inversor está comparando empresas de la industria determinada que operan en diferentes entornos fiscales y tienen diferentes estrategias para financiarse, los gastos fiscales y de intereses le distraerá de centrarse en la eficacia con la que estas empresas van a generar beneficios de sus operaciones. Los inversores y los acreedores utilizan el EBIT porque les permite ver el éxito de las operaciones básicas de la empresa. De esta manera no tienen que preocuparse por las ramificaciones fiscales o el costo de la estructura de capital, y pueden simplemente mirar si las actividades e ideas de negocios detrás de ellos realmente van a poder funcionar. Las ganancias por acción, EPS,
son una de las métricas de valoración clave que utilizan los inversores para evaluar el valor financiero y la estabilidad de una empresa. EPS representa el ingreso neto que va a tener una empresa dividido por el número de sus acciones que estén en circulación. El EPS, por supuesto, va a depender en gran medida de las ganancias de una empresa. Para el cálculo de EPS se utilizan las ganancias antes de intereses y antes de impuestos, el EBIT, porque representan la cantidad de ganancias que va a quedar después de contabilizar los costos que sean necesarios para mantener el negocio en marcha. Entonces, el EBIT también se conoce como un ingreso operativo. La relación entre EBIT y EPS va a ser la siguiente. EPS es igual a EBIT menos intereses de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos menos dividendos de acciones seleccionadas entre número de acciones en circulación. Y al evaluar la efectividad relativa del apalancamiento frente al financiamiento de capital, las empresas miran el nivel de EBIT no afectado por los EPS, conocido como el punto de equilibrio EBIT-EPS. Recordemos que anteriormente habíamos hablado sobre el punto de equilibrio. Y para calcular precisamente el punto de equilibrio EBIT-EPS, vamos a reorganizar la fórmula anterior, que sería EBIT es igual a EPS por el número de acciones ordinarias en circulación más los dividendos de acciones seleccionadas entre 1 menos la tasa de impuestos más los intereses de deuda. Por ejemplo, digamos que una empresa genera 150,000 en ganancias y pues está totalmente financiada por capital social en forma de 10,000 acciones ordinarias. La tasa del impuesto de sociedades es del 30%. El BPA de la empresa sería 150,000 menos 0 por 1 menos 0.3 más 0 entre 10,000 o 10.50. Ahora suponga que la empresa toma prestados 10,000 con una tasa de intereses del 5% y vende 10,000 acciones adicionales. Entonces, para calcular el nivel de EBIT, donde el EPS permanece estable, simplemente vamos a ingresar el interés de la deuda, el EPS actual y los valores actualizados de las acciones y la resolución del EBIT, que sería 10.50 por 20,000 más 0 entre 1 menos 0.3 más 500 nos daría un total de 300,500. Y bueno, pues bajo este plan de financiamiento, la empresa debería incrementar sus ganancias más que mantener un EPS estable. Pasando a lo que es la política de dividendos, pues bueno, esta es la política que una empresa va a utilizar para estructurar su pago de dividendos a los accionistas. Ahora van a sugerir que la política de dividendos es irrelevante en teoría, porque los inversionistas pueden vender una parte de sus acciones o de su cartera si llegaran a necesitar fondos. Y las características son las siguientes. Una, los dividendos que a menudo son parte de la estrategia de una empresa, pero no están obligados a reembolsar a los accionistas mediante dividendos. Otra característica es que es estable, constante y residual. En realidad son los 3 tipos de política de dividendos que hay. Otra de sus características es que aunque los inversores saben que las empresas no están obligadas a pagarles con dividendos, muchos lo consideran un referente de la salud financiera de alguna empresa en específico. Y también que la mayoría de las compañías ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa.
La gerencia debe decidir sobre el monto del dividendo, el momento y otros factores que van a influir en los pagos de dividendos. Y existen 3 tipos de políticas de dividendos: una política de dividendos estable, una política de dividendos constante y una política de dividendos residuales. Y cuando vamos a conformar una nueva empresa o una organización, es necesario prever algunos factores que se puedan relacionar al capital o a los fondos que se van a aportar para estos proyectos empresariales, para impulsarlos. Entonces, la pregunta aquí sería si quieren saber cuáles son estos factores que se deben tomar en cuenta para las decisiones de inversión, y la respuesta definitivamente es sí. Entonces, vamos a comenzar con ¿qué son las decisiones de inversión? Son las que se relacionan a la evaluación que realizan los inversionistas para poder determinar de qué modo van a invertir los fondos de una empresa en diferentes activos, y que de esta manera la empresa pueda obtener beneficios en términos de calidad de la producción del bien o servicio que va a ofrecer, y en términos de la mayor rentabilidad posible para los inversores. Esto es demasiado importante. Y en este sentido, lo que son las decisiones de inversión, que pueden ser a largo o a corto plazo. A largo plazo, también conocida como presupuesto de capital, donde los fondos se comprometen a largo plazo, y a corto plazo, que también son conocidos como decisión de capital de trabajo, y se va a referir a los niveles de efectivo, a los inventarios y a los deudores. Y para esto tenemos factores que influyen en lo que son estas decisiones de inversión. Y estos factores son los siguientes: el riesgo y la rentabilidad financiera. Existen riesgos en las finanzas que podrían interferir en el rendimiento y las ganancias dentro de nuestra empresa u organización después de hacer una inversión. Entonces, por ende, se deben calcular los tipos de interés, divisas, tasas de inflación, cambios en el panorama político y empresarial, entre otros panoramas. También tenemos lo que son los flujos de fondos, y se deben conocer la cantidad y tiempo de las inversiones, es decir, que tenemos que estimar en qué lapso se va a recuperar la inversión, aunque también es muy importante que conozcamos el tiempo en que va a dar rendimiento estos procesos, a fin de saber si van a ser retribuidos al inversionista los egresos o el capital invertido. Y por último sería la tasa de retorno, que es cuando el inversionista debe analizar o bien calcular los riesgos en el mercado para obtener la cantidad de capital que le será reintegrado. Este indicador le va a permitir saber si la inversión es favorable. Y pues por supuesto, en definitiva, es sumamente importante que un inversor vaya conociendo lo que son las decisiones de inversión y pueda determinar los factores que se imponen en el proyecto para poder evitar pérdidas importantes de su capital. Y con esto cerramos la unidad número 7. Espero sus dudas y comentarios y que tengan una excelente semana. Muchas gracias por su atención.